Bueno, vaya abriendo su Biblia, Romanos 5. Terminamos la semana pasada el capítulo 4, donde principalmente vimos la vida de Abraham y vimos cómo la vida de Abraham es un modelo de lo que todo creyente debe de ser. Todo creyente debe creer a Dios, debe creer en su palabra, en sus promesas que están registradas para nosotros en las Escrituras, y debemos mantenernos a lo largo del peregrinar, tal y como Abraham lo estuvo. Debemos mantenernos confiando en el Señor. Vamos a pasar a lo que es el segundo bloque de Romanos. Básicamente el primer bloque nos tomó desde el 1:18 al 4:25. Y aquí en estos capítulos donde hemos ya estado, hemos hablado bastante de la necesidad de la justificación. El hombre necesita ser justificado para poder tener un lugar en la presencia de Dios. Y luego también revisamos el camino para llegar a ser justificados. Y entendemos que esa justificación todavía, aunque es Dios quien nos justifica, todavía requiere fe. Y es lo que veíamos últimamente. Pero ahora vamos a pasar a un bloque en Romanos del 5:1 al 8:39, donde vamos a estar hablando de las implicaciones de esa justificación. Es decir, cómo se ve una persona justificada. Y mayormente estos capítulos nos van a asomar o nos van a introducir a la realidad de la santificación en la vida del creyente. Si usted siente que su pelea con el pecado a veces va bien y a veces va mal, bueno, vamos a llegar al capítulo 7 y vamos a reconocer que Pablo, un hombre que sirvió al Señor, para cuando escribe Romanos, unos 25 años, sigue peleando con el pecado. Así que eso va a ser bueno, porque cuando podemos pensar en cómo se ve la vida de un creyente peleando con el pecado, a veces somos desanimados o desalentados. Así que esta sección nos va a hablar de esas gloriosas consecuencias de la justificación y principalmente vamos a hablar de la santificación. Y solamente debo recordar una vez más lo siguiente: la justificación es un evento, es algo que sucedió en tu vida en el momento que creíste. La santificación es un proceso, es algo que está pasando desde que creíste y hasta que estemos en gloria. Entonces, ¿por qué defino esto? Porque a veces algunos creyentes tienen una confusión y están hablando de la justificación como si la justificación fuera algo que está siendo un proceso. No es así. Cuando Dios salva a un pecador, lo salva de a una. Por eso le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, la salvación es un momento en la vida. Por eso es que de nuestro vocabulario debe desaparecer esta idea de el hermano fulano de tal está sancochado. No sabemos si es o no es creyente. No es. No lo es. Si tú tienes duda de si una persona es o no es creyente, lo más seguro es no lo es. No ha nacido de nuevo. Entonces, el punto es que a veces queremos hacer de la justificación un proceso de 10 o 15 años. Pues ya está medio creyendo, ya lo veo que lee la Biblia, ya lo veo que ora. No ha nacido de nuevo y por esa razón no puede dar evidencias de santificación. Entonces, justificación es un momento, la obra maravillosa del Señor regenerándonos, haciéndonos nacer de nuevo. Y a partir de ese momento comienza un proceso llamado santificación. En ese proceso, el creyente va a luchar frontalmente con el pecado. Pero antes de llegar a Romanos 7, vamos a ver cómo Pablo introduce la sección. Y permítame simplemente recordar o decirle, las bendiciones de Dios son tanto presentes como futuras. Usted, yo, como personas justificadas, gozamos hoy de bendiciones presentes que son maravillosas. Hemos cantado de estas bendiciones, hemos sido perdonados. Bueno, eso es una bendición presente.
camino en la vida sintiéndome perdonado por Dios, sintiéndome restaurado por Dios, sintiéndome salvo por Dios. El Señor retiró la copa de ira que yo merecía y en cambio me redimió. Pero la salvación también tiene bendiciones futuras. Futuras. Así que en estos primeros 11 versos del capítulo 5, Pablo va a hablar de estas dos dimensiones de la justificación. Va a hablar de las bendiciones presentes en los primeros 4 versos y va a hablar de las bendiciones futuras del verso 5 al verso 11. Así que permítame llegar al texto. Romanos 5, del 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona. Y voy a parar ahí al el verso 5, no porque lo que sigue no sea interesante, sino porque mayormente eso conecta con el mensaje de bendiciones futuras. Observa en este verso que Pablo está hablando en la primera persona del plural, es decir, nosotros. Nosotros hemos sido justificados, nosotros hemos recibido una gracia en la que estamos firmes, nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Bueno, bien Pablo pudo haber hablado en la primera persona del singular, en el yo, aunque eso hubiera quedado como que solamente él tenía acceso a todas estas bendiciones. Pero Pablo se quiere asegurar de que los romanos, como los oyentes originales de esta carta, puedan entender que estas bendiciones tienen que ver con ellos. No solo eso, Pablo quiere asegurarse que cuando nosotros o cualquier otro creyente en la historia de la iglesia abre su Biblia en Romanos 5, podamos entender que esto conecta con nosotros o tiene que ver con nosotros. Los primeros versos de Romanos 5 están llenos de un tenor festivo. Tienen un tenor triunfal y jubiloso. Es un verdadero regalo que todo cristiano debe llegar a él para recordar la gran obra de Dios en su vida. Le quiero recordar simplemente que desde el capítulo 1, verso 18, Pablo dice que la ira de Dios ha sido revelada sobre todo hombre que no da gloria a Dios y que no honra a Dios. La ira de Dios ha sido revelada. Ese tema de la ira de Dios ha venido caminando con nosotros capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y ahora Pablo va a inaugurar otro tono en la carta. Y cuando él va a inaugurar ese tópico en la carta, él abre con un tono festivo, con un tono triunfal, porque hemos sido justificados, es que nosotros tenemos todo esto. Observe rápidamente sobre su Biblia, tenemos paz. Pasado. ¿Cuándo tuviste paz? Bueno, en el momento en el que Dios te rescató. Tenemos acceso a la presencia de Dios por la gracia de Dios. Presente. Presente, tenemos acceso. Gracias. Tenemos acceso a la gracia de Dios. Presente. Y observe lo tercero, tenemos esperanza. Futuro. ¿Lo pueden ver aquí? Simplemente en una lectura rápida lo que Pablo está diciendo, la vida de un justificado está asegurada completamente. Está en paz con Dios, pasado, tiene acceso a la presencia de Dios por su gracia, presente, tiene esperanza, futuro. Entonces Pablo se va a introducir en el verso 1 con una expresión que no es nueva en la carta,
pero tenemos que entenderla. Por lo tanto, es decir, ha estado hablando de la justificación, ha estado diciéndonos cómo ser justificados, ha estado abogando por la doctrina de la justificación. Ahora va a tener este lazo o va a tener esta bisagra, como yo la llamo, para seguir hablando del argumento anterior. Por lo tanto, somos justificados pues por la fe. Una vez más, la palabra justificado es la declaración legal a nuestro favor. Se hace solo una vez y tiene resultados perpetuos. ¿Cuántas veces un cristiano debe ser justificado? ¿Una sola vez? Esto no es un juego. Esto no es un juego. Y debo recordarle que la justificación no es la obra del hombre, la justificación es la obra de Dios. Es Dios declarando al pecador justo, declarándolo, no haciéndolo justo. Entonces somos justificados una sola vez. Y esa justificación tiene resultados perpetuos, no porque depende de ti. Porque si yo hubiera podido justificarme delante de Dios, noticias, no me hubiera podido justificar. Pero el que me justifica es Dios. Ahora, cuando hemos dicho que la justificación es un evento y no un proceso, debemos entender, como ya lo hemos dicho en los 4 capítulos anteriores, que el objeto de la justificación o quien va a hacer la justificación a la vida del hombre es Dios mismo. Por lo tanto, la justificación es una obra pasada que recibimos en el momento que creímos y es un hecho consumado. Es un hecho consumado porque fue nuestro Señor quien murió en la cruz por nosotros, no nosotros. Gracias a que somos justificados, este pasaje mayormente nos dice que recibimos la paz con Dios y la esperanza de Dios. Aunque esa última expresión, esperanza, rápidamente Pablo nos va a conectar con el sufrimiento. La esperanza está ligada a sufrimiento. Pablo va a declarar en la sección final de o en la parte final de esta sección, en el 8:39, Pablo va a hacer esta declaración que todos conocemos. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuál es la razón de que nada nos puede separar del amor de Dios? Que Él nos justifica, que Él nos justificó. Ahora, escucha cómo Pablo lo dice en Filipenses 3, 8, 9. Y aún más, yo estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Observa esa expresión, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, todavía el hombre necesita creer. Es lo que Pablo está diciendo. Cuando Dios en su misericordia salva a un pecador, no es simplemente un mecanismo digitalizado o un mecanismo que está funcionando en serie. El hombre tiene que venir y tiene que responder en fe delante del Señor. Eso es lo que Pablo está claramente diciendo en este pasaje. Versos anteriores, en ese capítulo 3 de Filipenses, Pablo está expresando o está dándonos a conocer todas las credenciales que él tenía como judío, como criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Y él está diciendo, todo eso es lo que yo era antes de conocer a Cristo, pero ahora todo eso me es basura. Versiones más fuertes o versiones más apegadas al original no usan la palabra basura, usan la palabra estiércol aquí. Todo esto me es como estiércol. Lo que quiero ahora es conocer a Cristo.
Entonces, cuando pensamos en la salvación, nosotros debemos entender que la salvación puede tener tres tiempos. La justificación es tiempo pasado, es lo que Dios hizo cuando nosotros fuimos encontrados por Él. La santificación es tiempo presente. Esto es lo que está pasando en la vida de un creyente una vez que fue justificado. Está siendo santificado. Y finalmente, ese creyente va a ser glorificado tiempo futuro. ¿Qué es la glorificación? Hermano, un día vas a dejar de batallar con tu carne. En otras palabras, tu carne ya no te va a invitar a pecar. Si ustedes no sienten alivio, con eso yo sí. Un día mi carne ya no me va a decir lo que no le agrada a Dios. Pero eso no es santificación, eso es glorificación. ¿Cuántos quieren ser glorificados? Se tienen que morir. Esa es la forma como vamos a ser glorificados. Por eso, cuando vamos al funeral de un creyente y usted escucha esas expresiones, ya ganó, literalmente ya ganó, ya está con el Señor, literalmente ha dejado de pelear. Pablo llamaba esto una buena batalla, ha dejado de pelear una buena batalla, porque la batalla contra el pecado en nuestro ser siempre va a ser bueno. Ahora, el asunto es entender que la salvación es este regalo maravilloso de parte de Dios sobre nuestras vidas, que Pablo está llamando aquí justificación, pero que nos introduce a una vida tan distinta, tan diferente a la que el pecador vive sin el Señor. Escucha a Warren Wiersbe hablando de esta justificación. Nuestra justificación no es solo una garantía del cielo, lo cual es una gran bendición, ¿cierto? Sino también la fuente de bendiciones maravillosas que gozamos en la tierra. Y yo digo amén a eso, porque yo no sé si tú puedes ser claro en entender que cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos introduce a la iglesia, nosotros comenzamos a gozar de bendiciones que no teníamos antes. Hermano, que tú puedas sentirte mal y puedas tomar tu teléfono para hablarle a alguien y decir, ¿podrías orar por mí? Es una bendición. Que alguien te pueda aconsejar es una bendición. Que alguien te pueda enseñar la palabra es una bendición. Que alguien te pueda guiar, te pueda aconsejar o simplemente pueda estar contigo en medio del dolor. Son bendiciones agregadas a nuestra justificación. Entonces, sí vamos a ir al cielo, pero mientras nosotros vamos camino al cielo, vamos a ser rodeados de un sinfín de bendiciones. Primero, de aquellas que Dios quiere compartir con los justificados. Segundo, de aquellas que en la gracia y en la dádiva de Dios, Dios va a propiciar o Dios va a extender a nuestras vidas por medio de su cuerpo. Entonces voy a contestar simplemente una pregunta en este pasaje. ¿Qué bendiciones tenemos en la justificación? Bueno, lo primero es que yo necesito que podamos entender que esa justificación habla de nuestra identidad en Cristo. O sea, cuando una persona es justificada, no debería tener duda que fue justificada. Necesitamos afirmarnos en la justificación del Señor. Nuestra mente, el enemigo de nuestras almas, Satanás, van a intentar decirnos que no hemos sido justificados. Van a intentar pelear y presentarnos batalla. Pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, en el hecho de que Él nos perdonó, en el hecho de que Él nos compró a precio de sangre, en el hecho de que somos redimidos, restaurados. Y cuando el enemigo se presenta y quiere engañarnos o mentirnos, entonces nosotros podemos levantarnos con Romanos 5:1 y decir, he sido justificado pues por la fe y ahora tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de presentar batalla frente al enemigo. Es con la palabra de Dios. Entonces nuestra identidad, número uno, está en Cristo. Entonces vamos a ver estas bendiciones. Número uno, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ahora mismo, cuando estamos en días de conflicto bélico entre Israel e Irán y que ha iniciado todo esta situación,
Bueno, simplemente yo recordaba que yo recuerde desde que nací, el Medio Oriente ha estado involucrado en dimes y diretes desde siempre, ¿cierto? Siempre con la amenaza de una bomba, siempre con la amenaza de que una nación se está armamentando, siempre con la amenaza de que tienen el último descubrimiento de la milicia. Observe una cosa, nuestra era es una buscadora de paz. Algunos buscan paz internacional, ¿cierto? Otros buscan paz mental. Por eso los psiquiatras y los psicólogos tienen negocio. La gente busca paz mental. Algunos buscan paz familiar y por eso van a terapia y van cuanto nuevo gurú de la consejería familiar hay, van con él. Otros buscan paz relacional, relaciones escabrosas o relaciones hechas giras. Pero Pablo aquí nos recuerda que la paz con Dios es la base de todo tipo de paz. Porque el mundo no tiene paz, porque no tiene paz con Dios. O sea, no puedes llegar al punto 3 si no tienes el punto 1 resuelto. Si tú no tienes el punto 1 resuelto, no vas a encontrar paz con los otros puntos. Miren cómo en el contexto de Romanos, el verso 9 y 10, entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio ¿de quién? De Él. Salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Qué es esto? Es la justificación. Merecíamos la ira de Dios y Dios en cambio nos perdona. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora quiero que entiendas esto. En el contexto del propio capítulo 5 de Romanos, el pecador, el que no es justificado, es un enemigo de Dios. Y por esa razón, un enemigo de Dios necesita la paz de Dios sobre su vida. Para Pablo no es posible gozar de esta paz si nosotros no estamos de acuerdo con Dios. Si nosotros no estamos de acuerdo con Dios, yo no puedo gozar de esa paz. Así que en el propio contexto, la ausencia de esta paz es el distanciamiento entre Dios y la humanidad. Observe simplemente todo lo que la gente hace para tener paz. Todos los intentos. Pero esto es básico. La ausencia de esta paz con Dios simplemente demarca el distanciamiento que yo tengo con Dios. Porque el hombre está separado de Dios. Romanos 1, Génesis 3. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. Y cuando el hombre está siendo dominado por el pecado, lo que Romanos 1 dice es que la ira de Dios va a ser revelada a esa persona. Esto es tan antagónico con nuestro día, ¿no? Esto es tan antagónico incluso dentro del evangelicalismo, porque el evangelicalismo de nuestros días quiere que prediquemos a un Dios amoroso y lleno de misericordia, pero no quiere que prediquemos a un Dios airado. Bueno, yo no les estoy predicando nada nuevo. Pablo lo escribió a los romanos. La ira de Dios está siendo revelada contra el pecador. ¿Cuál es la solución? La justificación. Que ese pecador venga a una relación de paz con Dios. Entonces hay que entender el vocabulario que Pablo está usando aquí en Romanos 5. El hombre está en guerra contra Dios. Lo han sacado de sus vidas, lo han sacado de sus matrimonios, lo han sacado de sus negocios, lo han sacado de todas las esferas. El hombre está en guerra con Dios. Y hasta algunos lo dicen con tono de jactancia, hasta algunos lo dicen con tono de
de emoción, como si fueran el nuevo Napoleón Bonaparte de nuestros días, en tono conquistador. Simplemente verlo en un programa de televisión, en uno de estos típicos programas de revista. Tú puedes invitar a un brujo, a una divina, a un chamán y pueden estar escuchando a esto, pero cuando llega un pastor y dice, la Biblia dice, entonces los 6 que están en la mesa se le echan encima. ¿Han visto eso? Bueno, espero que no vean mucho eso. Mata la creatividad, mata la inteligencia cerebral, la sabiduría. No hay mucha sabiduría ahí. Pero lo que quiero que vean es simple y sencillamente es esto. El hombre está en guerra con Dios. Y no tuviéramos problema en entender eso. Pero sí tenemos problema en entender cuando leemos versos donde la Biblia claramente nos anuncia lo contrario. Dios está en guerra con el hombre. Dios ha declarado guerra contra el ser humano por causa del pecado. Entonces, bueno, déjenme se los muestro. Romanos 8:7, ahí mismo en el contexto de la carta. La mente puesta en la carne es ¿qué? Enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ahora, eso cabe bien en la idea de que el hombre está en guerra con Dios. Bueno, lee Salmo 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna ¿cada qué? Cada día contra el impío. Cada día contra el impío. La famosa imagen de Dios en el Antiguo Testamento, en ese aspecto, la famosa imagen de Dios en el Antiguo Testamento es la de un guerrero con un arco tensado y preparado para enviar su flecha a su enemigo. Si yo no entiendo eso, no voy a entender entonces por qué Pablo cuando abre Romanos 5:1 tiene este tono de gozo, tiene este tono de júbilo, tiene este tono triunfal. Merecíamos la flecha de un Dios airado y sin embargo Dios nos justificó. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es leer la Biblia con entendimiento, con inteligencia, con una situación en donde claramente vas entendiendo lo que el texto te dice. ¿Quiénes son esos enemigos? En Romanos 1, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, todos aquellos que no dan honra a Dios y todos aquellos que no glorifican a Dios, califican como enemigo de Dios. Vean cómo Jesús lo dijo en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Qué dice? Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabras de Jesús. Puedes no creerle al predicador, pero necesitas creerle a Jesús. Entonces, cuando Pablo está entrando en la dinámica del capítulo 5, él está diciendo que esta guerra terminó por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Observa cómo el texto claramente lo dice, somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de llegar aquí. Llegamos a esta relación de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Shalom de Dios, quien es el príncipe de paz de Dios. Usted se da cuenta a lo largo del Antiguo Testamento cómo la expresión Shalom, hablando de un Dios de paz, e incluso el propio saludo de la nación de Israel o de los judíos, mostrando Shalom como el Dios de paz. Pero eso no solamente es una frase, eso no solamente es una estrofa, lo que eso comunica es una paz que es integral. Es decir, una paz que afecta todo tu ser, rodea todo tu ser. Es ese tipo de paz que aun cuando enfrentamos problemas, sabemos que Dios tiene el control. Que aun cuando enfrentamos inseguridades o situaciones adversas en nuestras vidas, sabemos que Dios está con nosotros.
Así que esas promesas de Dios están en un proceso de cumplimiento. Algunas se están cumpliendo en el presente, otras se cumplirán en el futuro. Pero Cristo ha obtenido para nosotros la paz en la realización completa de su obra. Ve ahí en Hechos 10:36, el mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Me encanta cuando el libro de los Hechos habla acerca de Jesucristo o presenta a Jesucristo mayormente como el Señor. Solamente en dos ocasiones en el libro de los Hechos es presentado como el Salvador. El resto de las veces Jesucristo es presentado como el Señor, como el Señor. Entonces lo que quiero que entiendas es que tenemos una paz mesiánica. Esta paz que nosotros hemos recibido ha sido una paz que el Señor Jesús quiso compartir con los justificados. Cuando nuestro Señor está en el aposento alto y se está despidiendo de sus discípulos, Juan 13, 14, 15, 16, en el 17 sale para orar fuera del aposento. Pero cuando está en el aposento y que el Señor les comienza a referir que ellos van a ser maltratados, vituperados, lacerados, afligidos por causa de Él, entonces Jesús utiliza una expresión que creo que comunica bien esto. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, no tengan temor. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos en esa declaración de Jesús? Tenemos un legado. Tenemos paz. Tenemos paz. Caminamos en paz. Predicamos en paz. Anunciamos el evangelio en paz. Cantamos en paz. Hacemos la obra del Señor en paz. Así que no solamente Pablo quiere asegurarse de que ellos entienden eso, sino que tengamos paz es una exhortación a disfrutar plenamente lo que el Hijo ha alcanzado. Es una exhortación. Somos exhortados a través de una joya de la salvación, tener paz, a disfrutar plenamente lo que el Hijo de Dios ha alcanzado. Ese es el príncipe de paz que ha venido a otorgarnos su justificación, pero nos ha dado paz. La persona justificada ya no se ve atormentada por las cuestiones de su relación con Dios, derivadas de su pecado, porque entiende que Dios perdonó su pecado. Pero si tu pecado te está atormentando y tú no puedes tener paz con Dios, necesitas hacer la pregunta si verdaderamente has sido justificado. Porque esta es una joya de la justificación. Una persona justificada tiene la paz de Dios y porque tiene la paz de Dios puede tener paz en todas las esferas. Cristo es nuestra paz ahora. ¿Lo disfrutas? ¿Te deleitas en esa paz? ¿Estás lleno de esa paz? Bueno, pasemos a la segunda bendición, porque no solamente dice este pasaje que tenemos paz, lo segundo que dice es que hemos obtenido entrada por la fe. Hemos obtenido entrada por la fe a la presencia de Dios. Ahora hay que entender la historia del Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento comienza en un lugar llamado Edén, el huerto del Edén o el jardín del Edén. Cuando el hombre peca, Dios expulsa a Adán y a Eva del Edén, ¿lo recuerdan? Coloca allí a un ángel con una espada para impedir que el hombre pueda regresar a Edén, que el hombre pueda regresar a lo que representa en ese momento el templo o el tabernáculo. Edén es el lugar donde la presencia de Dios habita con el ser humano. Entonces Dios coloca un ángel como guardián del Edén para que Adán y Eva o sus descendientes no puedan entrar. ¿Cuál es la razón por la que les está impidiendo entrar? Pecado. La mancha del pecado sobre sus vidas. Pero si usted se da cuenta, esa es la historia de todo el Antiguo Testamento. ¿Quién podía entrar al tabernáculo?
¿Quién podía entrar al templo? Solo un hombre. ¿Cuántas veces al año? Solo un día. ¿Lo ven? Entonces, parece ser que desde que el hombre peca en el Edén, Génesis capítulo 3, Dios está diciendo al ser humano por causa del pecado, no tienes acceso, no tienes acceso, no tienes entrada, no hay lugar para ti en la presencia de Dios. Y esa es la historia a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Si nosotros tuviéramos que definir eso con un eslogan o con una palabra, nosotros diríamos que esto sería como acceso cerrado. No había forma de llegar a la presencia de Dios. ¿Cuándo cambia eso? Bueno, eso cambia en el Gólgota, cuando el Hijo de Dios muere por nosotros, lleva nuestros pecados, toma la copa de la ira de Dios. Es allí donde Jesús dice consumado es, y cuando Él dice consumado es, pareciera ser que la historia cambia y Dios da la bienvenida al pecador por medio de la persona y de la obra de Cristo para que el pecador pueda entrar a su presencia. Entonces ahora Pablo dice, por la justificación, el pecador tiene acceso a la misma presencia de Dios. Observe eso, tiene acceso. Tenemos acceso por la fe, pero no solamente eso, sino que se nos ha dado una gracia especial. Esta gracia nos da acceso de primera a la presencia de Dios. Yo no sé si alguna vez ha sido a un evento pagado, en un auditorio, en una arena, y donde regularmente los boletos cuestan por la cercanía al estrado o a la cercanía al lugar donde las personas van a estar. Yo acabo de estar en una conferencia con 7,000 personas, era un auditorio bastante grande y la cola era diferente para los que entraban cerca del escenario hasta los que estaban allá en la última pichonera. Usted entiende eso, ¿no? La cola es diferente, el costo es diferente. Pero cuando piensas en cuál es el tipo de acceso que Dios nos ha dado a su presencia, te tengo noticias. Pudiste haber llegado a ser justificado ayer y recibiste un pase VIP. Puedes tener 30 años y sigues teniendo un pase VIP. O sea, allí no hay diferencia. ¿Lo ven? El problema no es el pase. El problema es que no todos usamos el pase. ¿Ya vieron el punto? O sea, todos pueden gozar de la presencia de Dios. No hay niveles de justificados. Dios no dice, a ver, voy a justificar a este, pero este me va a servir y por eso le voy a dar un pase VIP. Voy a justificar a este, pero este va a ser medio, entonces le voy a dar un pase a las filas de allá de atrás. Voy a justificar a este pobrecito, este va a llegar de safe algún día al cielo, le voy a dar el último pase. No es así, no es así. No hay nivel. No hay nivel. Cuando la Biblia te dice que tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos un acceso real. ¿Quién te lo dio? El Rey de Reyes. Ese no es el punto. El punto es que no todos usamos el pase de la misma manera. Todos tuviésemos la oportunidad de hacerlo, pero no todos gozamos de esa libertad de poder hacerlo. Entonces, esta gracia que Dios está concediendo se refiere al privilegio de ser aceptado por Dios. De ser aceptados por Dios. La forma como esa palabra en el original funciona, de que tenemos entrada, nuevamente sugiere lo mismo que ya dije. Es un punto, es un momento inicial. Tuviste entrada a la presencia de Dios en el punto cuando fuiste justificado. Allí Dios te dio entrada. Ese evento no se va a repetir. Pero vean cómo el mismo verso dice, estamos firmes en esta gracia. Y eso nos habla de continuidad. Entonces, muchos tienen el pase, pero no están firmes el día de hoy. Y por eso a veces usan el pase y a veces no lo usan. A veces entran en la presencia de Dios y a veces no lo hacen. Pero esa expresión, estad firmes,
No habla de un acercamiento periódico a Dios, no habla de una audiencia ocasional con el rey, sino habla de realmente un entrar directo y continuo delante de la presencia de Dios. Las dos acciones, entrar y estar firmes, nuevamente usé esta expresión la semana pasada, están en un tiempo perfecto. Es decir, ya Dios hizo lo que tenía que hacer para que tú tengas entrada y para que tú estés firme, y eso todavía nos alcanza el día de hoy. Entonces, no hay razón para que no entremos si el que nos abrió la puerta es Dios, y no hay razón para que no permanezcamos en su presencia si Él nos está dando una gracia diaria para poder hacerlo. Me gusta como lo dice John Stott. Él dice, tenemos el privilegio de vivir en el templo y en el palacio. En el templo y en el palacio. Bueno, la comunión con Dios fue alcanzada por Cristo y es continua y segura. Esa comunión de la que hoy yo puedo gozar, Cristo la alcanzó por mí, Cristo la alcanzó para mí. Por lo tanto, es una comunión continua y segura. Esa es una gracia que resume el privilegio de todos los santos en el presente. Todos los santos en el presente estamos seguros de esta comunión porque Cristo la alcanzó. Pero también eso asegura una posesión futura en gloria. Entonces, estar firmes es la posición que todo creyente debe tener. Estar firmes en la gracia del Señor es una posición permanente y segura que yo debo gozar en Cristo. Vean el final de este argumento en Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vean ese recordatorio maravilloso. ¿Quién nos puede separar si Dios nos justificó? Bueno, si eso fuera poco para ti, tú dijeras, bueno, pero me justificó hace 40 años y como que yo ya no veo que la justificación aplica a mi vida. Entonces vean al final, al principio dice Dios me justificó, al final dice Cristo intercede por mí a la diestra de Dios, de Dios el Padre. ¿Qué más seguridad quieres? ¿De qué más seguridad quieres gozar? Dios nos justifica, el Hijo intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre. Bueno, hermano, no sé si tú eres de los que rayas tu Biblia, pero si yo rayara mi Biblia o si yo tuviera una Biblia física, yo pusiera a un lado de este pasaje. Aquí no hay duda. No hay duda. Cuando Dios justifica y el Hijo se compromete a orar, entonces por los hijos de Dios, el plan está seguro. El plan está seguro. La póliza es amplia. No hay letras pequeñas. No hay letras pequeñas. La póliza tiene letras grandes. Dios te justifica, el Hijo intercede por ti. Así que es por medio de su gracia que somos admitidos a su presencia. Somos admitidos a su presencia. Esta provisión diaria que yo disfruto no procede de mi esfuerzo, no procede de mi laboriosidad, sino de Dios, quien en su gracia decidió bendecirme. En esta gracia Dios obra generosamente por medio de mí. Lo que yo hago es mantenerme firme en la gracia. Esta gracia nos sostiene, esta gracia nos ha guardado hasta aquí y esta gracia nos llevará finalmente al hogar, a nuestro verdadero hogar. Bueno, esa es una segunda bendición que nosotros tenemos al ser justificados. Tercera,
En el verso 2, parte B, Pablo dice que nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos, es la palabra cauchomai, y sugiere la idea de adquirir confianza, como alegrarse, como estar gozoso, de tal forma que algunas versiones traducen, nos jactamos en la esperanza. O sea, estamos tan seguros de esto, pero es una actitud, es una seguridad con gozo. Ahora piensen en qué, nos gloriamos o nos jactamos en la esperanza. Bueno, la esperanza humana es algo incierto. Usted ha escuchado a un montón de gente que dice, yo espero, no sé, yo espero que cuando trabaje me pueda comprar un carro así, así y así. Ya tiene 20 años trabajando y todavía no llega el carro. O tienes a la chica de 15 años diciendo, yo espero que cuando me case me voy a casar con un hombre de 2 metros, ojos verdes, y comienza a definir a su... Y cuando te casas, te casas con todo lo opuesto. Bueno, ¿a dónde estaba la esperanza? Es lo que quiero referir aquí. La esperanza humana es muy incierta. ¿Por qué? Porque depende de mí. El joven que dice, yo me voy a comprar un BMW cuando en mi primer año de trabajo no sabe lo que está diciendo. Nunca ha pagado renta, nunca ha pagado luz, nunca ha pagado comida, nunca se ha comprado su ropa. Depende de sus padres al 100%. Y de repente se da cuenta que no es meramente como él esperaba. Pero no es el tipo de esperanza a la que Pablo está diciendo. O sea, él se va a jactar o él se va a gloriar no de su propia esperanza, sino de la esperanza de Dios. De tal forma que la palabra esperanza ahí es elpis y refiere algo que no es incierto. A diferencia del hombre que puede ser incierto, la esperanza en Dios no es incierta, es una expectativa gozosa y confiada que se apoya en las promesas de Dios. Como Abraham lo hizo y lo veíamos las últimas semanas. Por eso la metáfora que más usa el Nuevo Testamento para hablar de esperanza es un ancla. Es un ancla. Es este elemento que los barcos tiran a lo profundo para tener estabilidad. Es un ancla. La razón específica de ello es que lleva consigo la seguridad de Dios. Entonces dice Pablo, tenemos esperanza en Dios. Es decir, esto no es incierto, esto es seguro, no puede fallar. Ahora vean lo siguiente, la esperanza, el objeto de esta esperanza que Pablo está hablando es la gloria de Dios. La gloria de Dios. O sea, él tiene delante de sí la esperanza, pero el objeto es la gloria de Dios. Véanlo en Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad permanecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y ya nos referimos a qué es la glorificación. Entonces, para Pablo, la gloria de Dios es un poderoso estímulo para nuestro caminar hoy. La gloria de Dios debe de ser esto, un poderoso estímulo para que nosotros caminemos o avancemos hoy en la vida. Es este estímulo que debe llevarte a reconocer que un día todo tendrá solución. Así que Pablo está convencido de algo cuando llega a esta parte del pasaje. La paz con Dios no necesariamente logra que nosotros obtengamos paz relacional o paz con otros. No siempre sucede así. Mira Romanos 8:21. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces Pablo comienza a introducir un tema cuando habla de esperanza
La esperanza está condicionada al sufrimiento. ¿Cómo yo puedo crecer en tener esperanza? Bueno, Pablo lo va a decir adelante, a través de los sufrimientos. La introducción del sufrimiento en esta parte de la epístola parece terminar con las gloriosas bendiciones de Dios. Tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a la presencia de Dios. Parece terminar con eso. Pero para el creyente genuino, la clave es la forma como responde al sufrimiento. La forma como responde al sufrimiento. Escucha esto, mi esperanza está construida. Mi esperanza se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en el cuerpo más dulce, sino que confío plenamente en el nombre de Jesús. En Cristo, la roca sólida, me mantengo. Todo otro terreno es arena movediza. Entonces, ¿qué le queda al creyente cuando enfrenta el sufrimiento? Al creyente le queda aferrarse a Cristo porque Cristo es la roca. Todo lo demás es arena movediza. La gente cambia, las amistades van y vienen, las relaciones se hunden, todo cambia. ¿Qué le queda al creyente? Confiar en que me voy a aferrar a Cristo, quien es la esperanza gloriosa que yo tengo. Eso me va a pasar finalmente a lo último. Número 4, nos gloriamos en las tribulaciones. Versos 3 y 4 nos hablan precisamente de cómo el creyente debe gloriarse en las tribulaciones. La palabra ahí, tribulaciones, es tlipseis. Literalmente son presiones, es oposición y es persecución de un mundo hostil. Es el término técnico que el Nuevo Testamento usa para hablar del sufrimiento del pueblo de Dios desde que es salvo hasta que sea presentado delante del Señor. Debo aclarar algo. Tribulaciones aquí no son presiones del diario vivir. Te llegó el recibo de la luz hace 20 días, ya tienes que pagar hoy y no tienes cómo pagarlo. Ay, Señor, líbrame de esta tribulación. No es tribulación. Debiste ser precavido. No es tribulación, no califica como tribulación. ¿Lo ven? No son presiones del diario vivir. No son presiones del diario vivir, sino que son tribulaciones inevitables de todo seguidor genuino de Cristo. Entonces puedes sufrir de diversas maneras. Tu esposo no creyente comienza a oponerse a que tú busques del Señor. Es una tribulación. Tu hijo resulta que no quiere nada con el Señor. Bueno, es una tribulación. ¿Lo ven? No son del diario vivir, no es sacar el diario, no es pagar la luz, no es pagar Japama, no. Son cosas que nos van a acompañar. Son cosas que van a estarte acompañando y que es asociado a tu propio caminar. Y puede haber otras muchas, solamente tengo esos ejemplos rápidamente. Estos sufrimientos tienen ganancia y madurez incomparables para el creyente. Ese tipo de sufrimiento o de tribulaciones van a producir un bien en la vida del creyente. Bueno, si tú tienes un hijo que no quiere nada con el Señor, entonces yo te aseguro que si nunca orabas por ese hijo, ahora vas a comenzar a orar por él. ¿No es así? Pregunta, ¿eso es bueno o es malo para ti? Bueno, ¿lo ven? Entonces, comenzamos, dice Pablo, a entender que no todo en la justificación es color de rosa, porque lo que Pablo va a decir finalmente en este verso es que el Señor quiere que nuestro carácter sea probado. Eso habla de un proceso de la metalurgia donde el metal pasa por fuego para ser probado. Entonces, debemos reconocer que el sufrimiento no niega el hecho que una persona sea un verdadero creyente. Que un creyente sufra por algún aspecto de su vida, que esté sufriendo por alguna situación
de este tipo, no habla de que esa persona no es un creyente. Necesitamos olvidarnos, hermanos, de esta teología que ronda en nuestros días. Pare de sufrir. No, eso es tan antibíblico. Es tan antibíblico cuando esta secta conocida en América Latina surge con este eslogan de pare de sufrir. Pues claramente, si la gente sufre, quiere parar de sufrir. Pero cuando la gente lee la Biblia, si algo Jesús aseguró a sus discípulos, dígame qué fue. Vas a sufrir. Entonces imagínate qué tan antagónico es que alguien venga y te diga pare de sufrir. Es todo lo contrario a lo que el Evangelio dice. Entonces el punto es, no sufro porque soy masoquista, no sufro porque quiero sufrir, no es eso. El asunto es que estas tribulaciones Dios las permite para mi bien. Es una marca real de ser cristiano. Estas verdades nos permiten entender que no son en nuestra contra, sino que en el plan de Dios van a obrar a nuestro favor. No sé cómo, pero van a obrar a nuestro favor. Así que estas tribulaciones nos purifican y nos ayudan a sacar la basura de nuestras vidas. Esto duele a mi carne. Sacar la basura de mi vida. Hermanos, es que todavía traemos residuos. Todavía hay basura en mi vida que necesita ser sacada. Ojalá y fuera tan fácil como en el icono de una computadora agarrar un archivo y pasarlo a la papelera. Ojalá y fuera tan fácil, pero no es así. En los aspectos del corazón eso duele. Mira cómo Job lo dice en su libro, Job 23:10. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Es ese proceso de purificación. Velo en Hechos 14:2. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Ves eso? Tribulaciones. Pobres hermanos, nada más andaban predicando. Pero cuando los gentiles los vieron, se enardecieron, se consumieron y entonces levantaron los ánimos de la población contra ellos. O velo en Apocalipsis 7:14. Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Observa ese grupo específico en Apocalipsis 7. Vienen de la gran tribulación. Han salido. Bueno, y pudiéramos tomar muchísimos versos más donde esto es obvio. Para mí es suficiente. ¿Qué es lo que Pablo está queriéndonos decir en este pasaje? Que la actitud como enfrentamos la tribulación realmente es lo que nos permite salir de ella o quedarnos en ella. Escucha esta historia. Es tan fácil perder de vista el futuro cuando se está en medio del sufrimiento. Me encantó la historia que escuché sobre un jugador de béisbol universitario cuyo equipo ganó la Serie Mundial Universitaria. Tras el partido, un joven decidió llevarse una botella llena con la tierra del estadio. La temporada siguiente la llevó consigo a todos los partidos. Cuando los tiempos se ponían difíciles, él sacaba la botella y decía a sus compañeros, chicos, huelan la tierra del estadio hacia donde nos dirigimos a una vez más buscar ser los campeones en la Serie Mundial. Ahí es donde vamos. Hermanos, necesitamos oler la gloria cada día cuando abrimos la palabra de Dios. Y aún en medio de la tribulación, necesitas recordarte hacia dónde vas. Ahora tenemos sufrimientos, todos, pero la gloria nos espera un día. ¿Lo puedes ver?
Así que, ¿qué actitud tenemos? Como ya dije, no es masoquismo, no es aguantar con una fortaleza estoica, sino que hemos de gloriarnos. Lo que Pablo dice aquí es, vamos a gloriarnos frente a las tribulaciones. Bueno, si respondemos adecuadamente, creceremos. Si no es así, frenamos nuestra madurez. ¿Cómo quieres enfrentar tus tribulaciones? Pablo dice, gloríate en medio de ellas. ¿Cómo lo haces? Respond adecuadamente, da una respuesta adecuada frente a ella. Esa es la forma como vas a madurar. Si tu respuesta es inadecuada, entonces frenarás tu propia madurez. Escucha lo que Spurgeon decía. El Señor saca a sus mejores soldados de las tierras altas de la aflicción. Escucha esto otro. El horno de la aflicción es un buen lugar para ti, cristiano. Te beneficia, te ayuda a ser como Cristo y te prepara para ir al cielo. Bueno, algunos pensarían que esos hombres estaban dementes, ¿no? Escucha a Robert Murray McCheyne. La aflicción produce virtudes que no se ven en tiempos de salud. Es el pisar la uva que extrae los dulces jugos de la vid. Así es la aflicción en la que genera sumisión, desapego del mundo y descanso completo en Dios. Aprovecha las aflicciones mientras las tengas. Bueno, déjame terminar en el texto. La expectativa paulina fue sufrimiento ahora, gloria después. Eso es lo que Pablo está presentando, no solo en este verso 3 y 4. Yo creo que la vida misma de Pablo nos presenta ese desafío continuo en la vida. Sufrimos por Cristo ahora, tenemos gloria después. Pero resulta que nuestro mundo camina al revés de la teología paulina y de Dios, y el mundo dice, queremos gloria hoy y ya nos tocará sufrir un día. No es así. Ahora, permíteme terminar con los 4 eslabones que Pablo presenta ahí. La tribulación, dice Pablo, produce paciencia. Cuando yo estoy siendo atribulado, la utilidad o el resultado de esa tribulación debería ser paciencia. Algunas versiones lo traducen como perseverancia. ¿Qué es esto? Bueno, esto es pasar de una teología confesional, pasar de simplemente decir yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo de esta forma, a realmente una teología práctica que me lleva a definir, porque creo esto, hago esto. Porque creo que las tribulaciones son buenas, entonces yo me someto a Dios, yo me rindo a Dios, yo no busco salir de la tribulación, yo busco que Dios sea glorificado en medio de la tribulación. Yo les platicaba el jueves a los hermanos que estuvieron en la reunión, había estado en una enseñanza con un pastor de República Dominicana hablando esa mañana o predicando a pastores, y él había dado su testimonio de cómo en el 2008 su esposa fue diagnosticada con cáncer de colon y en el 2011 murió. Estuvieron en un proceso de 3 años y él dice, este pastor decía, en ese proceso de 3 años nosotros oramos muchas cosas y a todo Dios dijo que sí. Tuvimos la economía para pagar quimioterapias, tuvimos la economía para pagar médicos. Dice, finalmente cuando yo saqué la cuenta, por mis manos habían pasado más de $100,000 y todo se había ido a hospitales, dinero que yo no tenía. Y a todo Dios dijo sí. A lo único que dijo no es a sanar a mi esposa. Y en el 2011, entonces, él decidió llevarla a gloria. Dice, ¿cómo me podría enojar con Dios si de 40, 50 cosas que pedimos, a todo dijo sí y solo a una dijo no? Bueno, la tribulación va a producir paciencia o perseverancia en el Señor. Cuando pasas de tu teología confesional a una teología práctica clara. O sea, eso es lo que Dios quiere que yo haga, lo voy a hacer.
punto, no le voy a buscar tres pies al gato, no voy a racionalizar las cosas, porque mientras más ya yo racionalizo las cosas, más espacio yo le doy a mi carne, más espacio yo le doy a mis sentimientos, para que me dicten lo que debo de hacer y comienzo a vivir una vida más dictada por mis emociones que por las convicciones bíblicas que tengo. Paciencia ahí es la palabra hupomone, que algunas versiones traducen como perseverancia, y habla de esto, de resistencia. Habla de resistir en medio del dolor, de no quebrarte, hermano. De no quebrarte. Muchas veces no llegamos a esa paciencia porque a la primera de cambios ya estamos hechos giras. Y no estoy diciendo que no seas emocional y no estoy diciendo que no tengas, no me veas como que no estoy queriendo ser empático, pero es que cuando las convicciones bíblicas nos dominan más que nuestras emociones o nuestros sentimientos, tú tienes a hombres con el calibre de Pablo, que te puedo asegurar que tuvo muchas más tribulaciones que todos nosotros y tú lo ves de pie, no lo ves en la lona. Entonces esta palabra hupomone habla de resistir en medio de la tribulación, aplica a todo creyente y mayormente Pablo la aplica a aquellos hombres que estuvieron como discípulos de él, Tito, Timoteo y otros, cuando los llama a ser pacientes y a resistir en medio de las tribulaciones. Número 2, paciencia produce carácter probado. Paciencia va a producir un carácter probado. La palabra Y es dokimé, que no es otra cosa que ser maduro. Cuando yo persevero en el Señor, cuando yo estoy de pie en medio de las pruebas, cuando yo no me quiebro a las primeras, entonces el resultado es que esa paciencia se va a traducir como carácter probado, como ser maduro. A veces tenemos ideas vagas de lo que es madurez, ¿no? Y a veces decimos, yo soy muy maduro. A ver que el Señor te mande una tribulación para ver qué tan maduro eres. La paciencia va a producir madurez. La idea, como ya dije, es la carácter probado, es la idea de pasar por fuego los metales, viene de la metalurgia, pasar por fuertes cantidades o altas cantidades de calor el metal para ser probado. Las imperfecciones se van, lo que no es realmente se va, queda solo lo que es. Número 3, carácter probado produce esperanza. Produce esperanza. Esperanza, como ya definió Pablo, nos habla aquí de confiar en Dios, que se ocupa de desarrollar nuestro carácter y que se ocupa de nuestro futuro. Y luego vean lo que el verso 5a, simplemente llegué ahí por esa razón, lo que el verso 5a dice, la esperanza no desilusiona. ¿Por qué no desilusiona la esperanza? Porque ya lo definió Pablo. Esa esperanza está en Dios, no está en nosotros. Si estuviera en nosotros, entonces la esperanza sí nos desilusionaría, ¿no? La esperanza cristiana no es una ilusión, sino es una expectativa confiada que yace en el Señor, que está anclada en el Señor y no en nosotros. Entonces déjame ayudarte a entender mejor el sermón. Simplemente déjame dejarte estas preguntas. ¿Cómo estás hoy cuando las cosas van mal? Cuando las cuentas no te están dando o la expectativa de vida a lo mejor está muy atrás de donde tú pensaste el día de hoy. Segundo, ¿estás descansando en la gracia de Dios y experimentando la alegría en Dios? ¿Y estás creciendo en tu amor por otra gente? Tercero, ¿o acaso olvidamos la gracia de Dios? ¿Nos desbordamos en quejas? ¿Nos volvemos egocéntricos y críticos en lugar de amar?
¿Qué es lo que Pablo nos deja en este pasaje? Pablo, de una manera sutil, nos habla del poder omnipotente que la gracia de Dios tiene sobre nuestras vidas. Es por su gracia que podemos estar en su presencia. Así que como justificados podemos mirar al pasado y ver nuestra justificación en Cristo, y podemos mirar al futuro cuando la obra de redención sea completada finalmente para nosotros. Pero déjame decirte algo, si no entiendes las tribulaciones, no entenderás el cristianismo. Personas que no entienden las tribulaciones terminan estando enfadados con Dios. Y la gente no nos dice regularmente que está enfadada con Dios o que está enojada con Dios. No te lo dice a ti, no me lo dice a mí como pastor, pero es algo que se ve. Cuando una persona no ha entendido el plan de Dios para su vida y está enfadada de la situación o está enfadada con Dios, es algo que se deja ver. Entonces Pablo nos da la solución para esto. La mejor forma de soportar estas tribulaciones y estos sufrimientos es recordar la gloria de Dios. Y es no olvidar en nuestro peregrinar cristiano que estos sufrimientos nos van capacitando para una comunión verdadera. Entonces deja de quejarte. Disfruta la obra de justificación que Dios quiso entregar a tu vida por medio de Cristo, teniendo nuestra mirada firme en el bendito Señor que nos ha justificado. En otras palabras, hermanos, no pierdas tiempo. No pierdas tu tiempo. Vive agradecido por lo que Dios hizo en tu vida, no enfadado con Él porque no ha querido cumplir cierto o cual petición. Vive agradecido con Dios y vive creciendo en medio de las tribulaciones presentes. Vive creciendo en aquello que Dios está mostrando a tu vida. Si hay que sacar basura del corazón, sácala ya. Porque mientras más basura se acumula, más difícil es sacarla. Sácala ya. Y cuando la saques, disfruta entonces lo que Dios ha hecho por ti en medio de la obra de Cristo. Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde. Te queremos adorar, te queremos glorificar porque tú eres bueno. Queremos glorificarte por tu palabra bendita, viniendo a nuestras vidas, proclamando en nosotros la verdad del Evangelio. Te damos gracias por esta riqueza de poder saber que hemos sido justificados y que por esa razón tenemos paz, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en todo momento, en toda situación y en todo lugar, permítenos vivir agradecidos, reconociendo que tú nos has sido bueno, reconociendo que tú nos has sido propicio y que estamos de pie y que podemos tener entrada a tu misma presencia solo por tu gracia, solo por tu verdad abundante en medio de nuestros corazones. Señor, glorifícate, levántate sobre nuestras vidas, levántate sobre nuestros corazones. Damos a ti todo honor, damos a ti toda gloria, damos a ti toda majestad, toda alabanza y te reconocemos, amado, amado y precioso Señor. Te reconocemos como nuestro único libertador. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.